Por ejemplo, un Sarmiento sí tiene cosas positivas, pero también tiene cosas muy negativas. Hay que releer el Facundo para ver todo el racismo que él destila contra el gaucho, contra el criollo y contra los pueblos originarios, cuando él mismo tenía por parte del albarracín de su madre un 25% de los pueblos originarios de sangre indígena, ¿no? Y bueno, y esto de Roca, de sus decretos, exterminar al salvaje, al bárbaro, así lo dice, nunca dice los pueblos originarios o los indios ni siquiera, habla siempre del salvaje, del bárbaro. ¿Para qué exterminarlo? Para quedarse con las tierras, ¿no? 45 millones de hectáreas fueron repartidas, se imagina que son entre quienes, entre la sociedad rural que ya existía, y cuyo presidente era el señor José María Martínez de Hoz. Así es. Bisabuelo del que fue después ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. Es decir, aquí nunca cambió el poder, siempre se mantuvo. Bueno, Martínez de Hoz, aquel Martínez de Hoz, por ser el presidente de la sociedad rural, se le otorgan 2.500.000 hectáreas de las mejores tierras bonaerenses. A Roca se le entregan 70.000 hectáreas en la zona de Guaminí, las mejores tierras que él elige por haber hecho la campaña del desierto. Y ahí empieza el dominio de la tierra. Bueno, para no hablar después de la ley de residencia, ¿no? Donde los obreros luchaban por las 8 horas de trabajo. Roca establece la ley de residencia, se expulsa a todo obrero extranjero con ideologías contrarias al ser nacional. ¿Cuáles eran esas ideologías? Los que se dedicaban al sindicalismo, al gremialismo, ¿no? Y después van a empezar las grandes represiones, ¿no? 1909, el 1 de mayo, con el coronel Falcón, ¿no? Esa masacre que hace. Roca ya hace el ataque a la primera manifestación obrera en 1904. Pues viene la Patagonia. Y bueno, y después gobiernos legales como el de Irigoyen, hace el primero de todo la Semana Trágica, 1909, contra los metalúrgicos que luchaban por las 8 horas de trabajo. En 1919 todavía trabajaban 10 horas de trabajo. Los talleres de Bacena, que después terminó siendo uno de los descendientes, Krieger Bacena, ministro de Economía. Ministro de Economía, exactamente. Bueno, usted lo dice. Después la masacre de los peones rurales patagónicos que pedían tan poco en el año 21, y también los de los hacheros de la forestal. Así es. Contra esa empresa británica que se llevó todo el quebracho de la Argentina, todo. Llega Perón, ¿qué pasa? Bueno, Perón cambia las leyes obreras, pero en el fondo se modifica todo para no cambiar nada. Es decir, por ejemplo, no se hace la reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria que no permitiera más extensiones de 20.000 hectáreas, que ya son muchas, por ejemplo. Que pedía la Federación Agraria con aquel gran movimiento de 1910. Y tampoco modificó, digamos, democratizó al ejército, va a ser el ejército, siempre la derecha que voltea a Perón. Que va a modificar todo después en esos golpes militares. Es decir, que en el fondo se cambió todo para no modificar nada. En muchas circunstancias seguimos en el mismo estado de cosas que en el año 20 nosotros. ¿Hubo traición ideológica al mandato popular de quienes se asumían como dirigentes transformadores? Y mire, por ejemplo, tenemos el caso de que el mayor gobierno capitalista, liberal, como se llamaron ellos, etcétera, etcétera, lo hizo un peronista, el señor Carlos Saúl Menem. Lo podemos comparar. Claro. ¿No? Las libertades que dio al capital extranjero, que entró con absolutamente todas las libertades. Es decir, en vez de ir más despacio, se quiso hacer una especie de revolución económica y así nos va. Vemos lo que es esto, ¿no? Así que se confundieron todas las cosas aquí. Y realmente hay que exigir a los políticos que cumplan con el programa que han prometido, ¿no? Yo a este gobierno de Kirchner lo saludo en cuanto a derechos humanos con respecto al juzgamiento
de los verdaderamente asesinos del sistema de la desaparición de personas, del robo de niños, del arrojar los prisioneros al mar desde aviones. ¿Por qué tanta crueldad? Bueno, ahora son pocos hasta ahora los juzgados y condenados, pero por lo menos se está haciendo. Pero en el aspecto económico, en el aspecto de los derechos humanos con respecto a los niños, con respecto a los trabajadores, falta mucho por hacer, ¿no? Y a la desaparición de las villas miserias. Si tienen que desaparecer, si puede haber planes de trabajo, si puede haber planes de vivienda, pedir un sacrificio al pueblo para eliminar la violencia, porque en las villas miserias se crea también muchísima violencia. Ahora, ¿cómo se hace eso en el contexto de, por ejemplo, en este momento, donde se habla mucho de progresismo, donde se dice que este gobierno es progresista y que evidentemente marca, como usted decía, algunos hechos puntuales bastante interesantes, pero que no toma decisiones de políticas de Estado en cuanto a lo otro que usted reclamaba, que es la eliminación de la pobreza, la miseria, la indigencia, la recuperación de la dignidad del ser humano? Este gobierno, ¿cómo lo hace? ¿Lo puede hacer? ¿Está en condiciones? ¿Tiene decisiones que políticas? hacer. El pueblo lo votó para eso. Lo tiene que hacer. Y tiene tiempo todavía para hacerlo. ¿Le parece que tiene tiempo? Yo saludo la ley ahora de medios de comunicación, porque realmente es un paso adelante, por lo menos se va a debatir a fondo. Y también, por ejemplo, la problemática de esto de que a los poseedores de coca o de pequeñas cantidades que eso se los condene, no, hay que condenar son a los que traen, a los importadores de todo eso y a las mafias, y no al pobrecito enfermo que tiene esas cositas. ¿Hay mafias políticas en la Argentina? Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es posible que sean nombrados candidatos que nunca tuvieron ningún programa político en su vida, que fueron sí grandes empresarios que son millonarios y de pronto se los vota, hacen una propaganda impresionante, los medios están a favor de ellos y salen elegidos. Yo preguntaría al señor de Narváez, ¿qué ha hecho en política en la Argentina? ¿Cuándo habló de política en su vida? Es decir, ¿qué hizo durante la dictadura? No, es un hombre millonario que hizo una gran publicidad y fue electo el que sacó más votos. El señor Macri, ¿qué hizo además de ser presidente de Boca? Ser hijo de un empresario que ganó millones con la dictadura militar, el padre. Y sospechado. Y sospechado. Así es. Bueno, entonces, no. Lo que pasa es que los pueblos están cambiando mucho, desgraciadamente, ya lo vemos en una Francia que tuvo aquella revolución francesa con el grito de igualdad, fraternidad y libertad. Ahora lo vota a Sarkozy. Italia, con pensadores realmente increíbles como un Malatesta y tantos otros, vota ahora a Berlusconi, como le dicen a Berlusconi, ¿no? La misma Alemania, después de su experiencia, vota a la derecha, a la señora Merkel, que hace un papel muy bueno, etcétera, etcétera, pero que no cambia nada y que hace todo lo que le ordena Estados Unidos. Claro, entonces es un problema de nosotros como sociedad. Estamos fracasando como sociedad si estamos eligiendo a este tipo de dirigentes. Por eso, más democracia en la información, más apoyo a la educación, que ahí tiene que ser el germen de un nuevo país. ¿Ve dirigentes con proyección nacional en este momento que puedan asumir el rol protagónico de cambiar la historia, o por lo menos imponer un concepto ideológico progresista en la Argentina? Mira, a mí me gustan los jóvenes. Y, por ejemplo, Pino Solanas, al quien conozco muy bien, porque lo he tratado mucho, me parece un hombre honesto, absolutamente honesto, que tiene planes en ese sentido. Y el otro es Sabatella, lo he visto como intendente en un partido del Gran Buenos Aires, lo he seguido, he concurrido a debates de él y me gusta mucho. Ha sido desde un partido desconocido, fue electo 2 veces ya como intendente
Ahora fue elegido diputado nacional y por ahí veo también una salida. Gente nueva, gente joven, gente con planes. Osvaldo Bayer, dialogando, hablando del país, de la ley de medios audiovisuales, de la dirigencia política argentina.